Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Damos las gracias a Dios por sus vidas, porque están aquí presentes, están aquí reunidos por otra semana más de estudio bíblico de Bethesda Ranch Ministries. Bueno, antes de comenzar, me gustaría iniciar con una oración para que eh, pues todo salga conforme a la voluntad de Dios en esta noche. I just want to say hello to everyone. God bless you all, and thank you for joining tonight's message for to another week of a Bible studies on Bethesda Ranch Ministries. And first of all, I want to start tonight's Bible study with a prayer, so it could be God's word and God's will tonight. Sí, buen Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí esta noche, te das la oportunidad de ser alimentados un día más de la semana, Señor Jesús. Te pido que nos des un corazón dispuesto para el mensaje de esta noche, Padre Santo, y también en esta noche, Señor, yo me hago a un lado para que sea tu mensaje, sea tu espíritu, Señor, el que se mueva en esta noche, el que pueda dar este mensaje y que aunque sea una sola persona, este mensaje sea de bendición para sus vidas, para aquellos que están aquí en esta reunión o los que lo estén escuchando más adelante. Y te pido todo esto, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, en esta noche me gustaría iniciar con este tema. La verdad es que estuve por un tiempo orando y pidiéndole a Dios que me diera un mensaje, que me diera algo eh, que, que enseñar en esta noche. Y la verdad es que había tenido varios temas que pasaban por mi mente, pero este fin de semana estuve en un retiro de varones y la verdad es que desde el primer día lo que yo había tenido en mente cambió totalmente y en oración y por la dirección de Dios llegó a este mensaje. Well, from a couple weeks back that I've been praying and asking Jesus to give me a message tonight, something that I could teach about tonight. I have had a couple of things that I was wanting to talk about, a couple of things that I was wanting to teach about, but this past uh, weekend I went to a men's retreat, and through that, while asking Holy Spirit to give me a message, it just changed completely, and that direction that I thought was the correct one just completely switched. And well, tonight's message is what God gave me to speak to you about. And today's today's subject is going to be fighting temptation like Jesus did. Y bueno, el tema de esta noche, lo que Dios puso en mi corazón de qué hablar es luchando la tentación como Jesús lo hizo. Y es que la verdad es que como nosotros vivimos en un mundo que prácticamente está perdido y tenemos esa naturaleza de pecado, no podemos estar exentos a las tentaciones. Y es que desde que Adán y Eva pecaron, todo ese entorno ha continuado, pero nosotros como creyentes en Cristo no tenemos que rendirnos ante esas tentaciones. Lo malo es que muchos de nosotros no tenemos un plan de cómo lidiar con ellas, y es por eso que algunos cristianos viven atrapados en el pecado, pues no saben cómo resistir el pecado. Y déjenme decirles que hay una manera para reaccionar ante estas tentaciones, y eso nos va a ayudar a edificar una defensa mucho más sólida. Y es que para esto nosotros tenemos que acudir al que pudo conquistar cada una de sus tentaciones para poder aprender de su ejemplo. It's true that because we live in a lost world and we have that sinful nature in our lives, we are not exempt from temptations. Actually, all this problem began since Adam and Eve sinned, and it has continued ever since. However, us as believers, we don't have to give into temptations, but a lot of us don't have a plan to deal with them. In fact,
some Christians live trapped in sin because they do not know how to resist sin. And let me tell you that there is a way to react to this, which helps us build a stronger defense. And this way of doing it is we have to turn to the one that could conquer each of his temptations. That way we can learn from his example. Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 4, de hecho aquí voy a centrar mi mensaje. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Podemos ver algunas formas en las que Jesús luchó contra esta tentación y gracias a la gracia de Cristo, válgame la redundancia, nosotros también podemos luchar contra la tentación como Él lo hizo. Esta es una lucha que vamos a tener toda nuestra vida y mucho de lo que vemos sucedió mucho antes de que Jesús estuviera en el momento de la tentación. Y es que al implementar sus estrategias y hasta al estar confiando en el Espíritu Santo, nosotros podemos superar todos esos susurros de Satanás, esas atracciones carnales y las seducciones que el mundo nos ofrece. Tonight I'm going to be centering my message in Matthew chapter 4, verses 1 to 11. And here we can see at least a couple of ways that how Jesus fought against temptation. And by his grace, we can fight temptation too, like Jesus did. And we know that temptation is just going to be a lifetime struggle. And much of what we see happened before Jesus was in the moment of temptation. And us, by implementing all these strategies and by trusting in the Holy Spirit, we would be able to overcome the whispers of Satan, all those fleshly desires, and all the seductions that the world has to offer us. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Matthew chapter 4, verses 1 to 11 says, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, We shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I'll give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Solamente para dar un poco de contexto, antes de que esto sucediera fue el bautismo de Jesús, y es el Espíritu Santo de Dios descendió sobre el Señor Jesús en forma de una paloma en el momento en que fue bautizado por Juan,
y se escuchó una voz que le dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, los últimos versículos 16 y 17. Y es que poco tiempo después de que esto ocurriera, fue cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Por esto podemos ver que esto no fue un evento que simplemente fue espontáneo, fue un accidente, sino que fue planificado por Dios, de acuerdo al propósito que él tenía en ese momento. El Espíritu Santo guió a Jesús hacia un tiempo de prueba para así prepararlo para su ministerio. Y esta es la misma razón por la que el Señor permite las tentaciones en nuestra vida, para que nosotros seamos probados y seamos capacitados. And, just to give a little bit of context, um, right before this happened, Jesus had been baptized, and the Spirit of the God descended on the Lord Jesus in the form of a dove. At the moment when he was baptized by John, and a voice was heard saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. This we can see in Matthew chapter 3, verses 16 and 17. And after this, it was when it occurred that Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Because of this, we can clearly understand that this wasn't something spontaneous or it was an accidental event, but it was an event that was planned by God, and it was according to his purpose. The Holy Spirit guided Jesus into a time of testing to prepare him for his ministry. And that is the same reason that the Lord allows temptations in our lives, so that way we may be tested and we can be qualified. Entonces, debemos de tener algunas cosas en cuenta al momento de la tentación. Primero, que la tentación es esa invitación para hacer aquello que va en contra de nuestra voluntad. Va en contra también de la voluntad de Dios. Y es justo lo que Satanás trató de hacer en la vida de Jesús y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros. Cada vez que somos invitados a desobedecer a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, nosotros tenemos que escoger entre ser fieles al Señor o seguir nuestro propio camino. So we have to know a little bit of things. We have to have these things in our mind in a moment of temptation. First is that temptation is an invitation to do those things that goes against God's will. And it is just what Satan tried to do with the life of Jesus. And that's what he continues to do to each of us. Every time we are invited to disobey God with our thoughts, with our words, with our actions, we must always choose between being faithful to the Lord or going on our own way. Now, ahora la segunda cosa que tenemos que entender, de tener en cuenta es el tentador. Y es que el tentador es conocido por muchos nombres en la Biblia. Le podemos llamar el diablo, le podemos llamar Satanás, acusador, difamador, padre de mentiras, entre muchos otros como se le nombra en la Biblia. Y es que este tentador es alguien muy inteligente y está lleno de maldad y está dedicado a causar el mal en las personas en todo el mundo. Satanás es un ángel caído que hace su aparición por primera vez en la Biblia, en el Edén. Nosotros sabemos que es donde seduce a Eva y pasa todo esto que nosotros vimos en cuanto al pecado. Y es que una de las mentiras de Satanás que tenemos que tener muy en cuenta es que consiste en convencer a la gente de que él no existe. Mucha gente ve a Satanás como a una figura imaginaria, como algo que, es un dibujito, algo así nada más. Y es que todos aquellos que caen en esta mentira están en el lugar preciso que Satanás quiere tenerlos, ya que si nosotros negamos la existencia de Satanás, le damos esa libertad para arruinar nuestras vidas, ya que no tenemos ninguna defensa contra él. Además, al dudar de la existencia de Satanás, también le damos también estamos dudando de la veracidad de la Biblia, la cual nos declara que el diablo es real y es maligno.
Incluso como estuvimos leyendo, aquí se le describe a Satanás y es donde se le identifica ahí como el tentador. Second thing we have to have in mind is the tempter. We know the tempter is known by lots of names in the Bible. You can name him the devil, Satan, accuser, father of lies, tempter, among lots of names that he's named in the Bible. And it's because the devil is an intelligent being that is full of evil and is dedicated to causing evil in people and around the whole world. Satan is that fallen angel who makes his first appearance in the Bible in the Garden of Eden, where he seduced Eve, and that is the original source of sin. Even today, he continues to spread his lies. And one of the biggest lies that Satan uses is to convince us that he does not exist. A lot of people see Satan as an imaginary figure, like it's just a painting, or it's just that red little dude right there that does bad stuff, and people don't really think of him as a real, true, existing person or figure. And that's just what Satan wants, because if we deny his existence, we give him freedom to ruin our lives, since we have no defense against him because we do not know him. And furthermore, by doubting about his existence, we also doubt about the veracity of the Bible, which tells us that the devil is real. Even here in Matthew chapter 4 and the first verses that we read, he describes him and identifies him as the tempter. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es la ocasión. Y es que la ocasión en la que todos estos sucesos ocurrieron en la vida de Jesús tienen mucha importancia, ya que Satanás esperó hasta que el Señor estuviera débil y con hambre, ya que después de él haber ayunado 40 días, él estaba hambriento, él estaba débil. Y de esta misma manera, Satanás hace uso de esta táctica en nuestras vidas para así poder tentarnos en el momento en el que estemos más vulnerables, ya sea física, emocional o espiritualmente. The other thing we have to have in mind is the occasion. And the occasion on where these events happened in the life of Jesus is very, very important, because Satan waited until the Lord was weak and hungry after he had been fasting for 40 days. And in that same way, he uses this same tactic in our life to tempt us at the moment when we are most vulnerable. It could be either physically, emotionally, or spiritually. Ahora, una última cosa que tenemos que tener en cuenta son los límites. Y es que los límites de las tentaciones, el Señor Jesús los pone. Él es el que ha establecido los términos con Satanás, esos términos que él no puede cruzar. En 1 Corintios 10, versículo 13 nos dice: pero fiel es Dios, porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros en nuestras propias fuerzas somos débiles, pero el Señor es siempre fiel para sostenernos con su poder y que podamos ser obedientes a su palabra. Now, the last thing that we have to have in mind is the limits. And the limits of temptation are set by the Lord. He has established terms with Satan, and which he cannot cross. 1 Corinthians chapter 10, verse 13 tells us, but God is faithful, who will not let you be tempted beyond what you are able, but will also provide a way out with the temptation, so that you may be able to endure. In our own strengths, we are weak, but the Lord is always faithful to sustain us with his power, so that we can be obedient to his word. Now, you may ask, how am I going to do this? How am I going to endure these temptations? Ahora ustedes se podrán preguntar,
¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a poder yo sobrellevar estas tentaciones? Bueno, el primer paso a hacer es conocer tu identidad. Well, the first step you have to take is to know your identity. Cuando vemos el intento de Satanás de atraer a Jesús al pecado, Satanás trató de confundir a Jesús sobre su identidad, al igual que lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Y es que comienza con sus palabras tan tentadoras que le dice, si eres el hijo de Dios, ahí le está tratando de meterse con su identidad. Y más adelante, en el versículo 9, Satanás también fue audaz como para tratar de someter a Dios, a Jesús, a una adoración idólatra a cambio de la gloria terrenal. Se fue directamente contra su identidad. When you see Satan's attempt to lure Jesus into sin, we can see that Satan tried to confuse Jesus about his identity. And as he did with Eve in the garden, he began with these tempting words saying, if you are the Son of God, and even in verse 9, Satan was bold enough to try to subject Jesus to idolatry, to worship him in exchange of earthly glory. He went straight to attack his identity. Sin embargo, Jesús tenía esa confianza en su identidad como el Hijo de Dios que no se conmovió por ese ataque de Satanás. En cambio, él lanzó un contraataque y cambió completamente el enfoque que Satanás le quería dar a ese cuestionamiento que él tuvo. En lugar de hacer que una piedra se convierta en pan, Jesús le señala que hay algo mucho más grande que el pan, que es la palabra de Dios. En lugar de saltar de un edificio para poner a prueba la disposición y el cuidado de Dios, le recuerda a Satanás que no ponga a prueba a Dios. En lugar de inclinarse ante Satanás para recibir todos los reinos del mundo y su gloria, según Satanás, él sabía que era el Hijo de Dios, que es nombrado el heredero de todas las cosas. However, even though Satan attacked Jesus through his identity, Jesus was so confident in his identity as the Son of God that he was unmoved by Satan's attack. Instead, he launched this counterattack to shift the focus from questioning Satan to some more important issues. Instead of turning a stone into bread, he pointed at something greater than bread. That was God's word. Instead of jumping off a building, he pointed and he reminded Satan not to test God. And finally, instead of bowing down to Satan to receive, like Satan said, all the kingdoms of the world and their glory, he knew that he was the Son of God who is named the heir of all things. Entonces, así como Jesús descansaba y tenía esa confianza en su identidad como el Hijo de Dios, nosotros necesitamos descansar en nuestra propia identidad como hijos adoptados de Dios, que estamos fuertes en Cristo. Si estamos en Cristo, nosotros somos muertos al pecado y somos esclavos de justicia. Y nosotros podemos considerarnos que gracias a la crucifixión y a la resurrección de Cristo, él clavó todos nuestros pecados y también borró toda esa deuda en la cruz. Nosotros ya no somos hijos de ira, nosotros somos santos en Cristo. Nosotros podemos seguir y seguir y seguir sobre quiénes somos como nuevas criaturas en Cristo. Y es que si nosotros no sabemos quiénes somos, el enemigo va a tratar de enredarnos en esa red de mentiras y de acusaciones. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios desenrede esa telaraña, llevándonos directamente a la cruz de Cristo. So, just as Jesus rested in his identity as the Son of God, we need to rest in our identity as adopted children of God who are in Christ. Because if we are in Christ, we are dead to sin, we are slaves of righteousness,
And we can consider ourselves crucified and resurrected with Christ because he nailed our sin and he got rid of all our debt in the cross. We are no longer children of wrath because we are holy in Jesus Christ. We could go on and on and on about who we are as new creatures in Christ. If you don't know who you are, the enemy will try to entangle you in a web of lies and accusations. Let the word of God untangle that web, leading you directly to the cross of Christ. So we have to know who we are. We have to know our identity. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos. Necesitamos conocer nuestra identidad. Now, second thing that we have to have in mind. Well, second thing that we have to do is we have to know the meaning of the word. Ahora, la segunda cosa que tenemos que hacer es conocer el significado de la palabra. Satanás atacó a Jesús usando la misma palabra de Dios. En el versículo 6, él le hizo lo mismo a Eva. Esta antigua serpiente ha visto y escuchado la palabra de Dios mucho más que cualquier ser humano en este planeta. Y eso debería de humillarnos, ya que este conocimiento le permite torcer y convertir y hacerlo a su manera la palabra de Dios como no te puedes imaginar. Nosotros tenemos que saber mucho más de esto, no solamente tener rumores de conceptos bíblicos, porque eso no va a ser suficiente para nosotros. Nosotros los cristianos necesitamos conocer la palabra de Dios y su verdadero significado. Satan attacked Jesus using the word of God. This we can see in Matthew chapter 4 and verse 6. And he did the same to Eve. This ancient serpent has seen and heard the word of God a lot more than any human being on this planet. And that's not a good thing. All this knowledge that he has allows him to twist and turn and do the word of God however he wants to, in lots of ways that you could never imagine. So us only having rumors of biblical concepts will not be enough for us. Us Christians need to know the word of God and its true meaning fully. Esto no quiere decir que alguien nuevo en Cristo no vaya a estar protegido por Dios. Seguro que Dios va a proteger a los nuevos en Cristo, pero nosotros los cristianos maduros debemos imitar a Dios en todos los aspectos. Tenemos que buscar y tenemos que meditar en la palabra día y noche, ya que tenemos a este enemigo tan conocedor y astuto. El que nosotros conozcamos la palabra de Dios no es una opción. This is not to say that God does not also graciously protect those Christians who are weak and are weak in the word. He sure will protect all these Christians, but all these mature Christians, by grace, should imitate God in all meanings. They have to thoroughly seek and meditate in the word day and night. Because with this knowledgeable and so intelligent enemy we have, just for us to know the word is not an option, it's a must do. Nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos conocer la palabra de Dios. Primero, debemos de conocer la palabra de Dios en contexto. Necesitamos conocer los contextos de la palabra de Dios, porque Satanás va a intentar torcer esa palabra. Es algo que a él le encanta, le gusta usarla para destruir a todos ellos que lo escuchan. Y es que si no puede arrebatar a estas personas, va a usar a hombres corruptos para hacer que las escrituras digan algo diferente de lo que quiere decir. Nosotros tenemos que huir lejos de cualquier enseñanza que te aleje de la fe de Cristo
y de su obra redentora. Deja que cualquier otro evangelio sea maldito excepto el evangelio de Jesucristo. Deja que cualquier otra persona empiece a dar su evangelio excepto el verdadero evangelio de Dios. Through the Spirit, we can know the word, and we should know the word first in context. We have to know the context of the word of God, because Satan loves to twist the word of God to be as something destructive to those who hear it. And if he can't snatch them directly with his twists and turns, he will use a corrupt man to make the scripture say something different than what they should say. We have to go far away from all these teachings. We should let every other gospel be cursed except the gospel of Jesus Christ, the correct gospel of Jesus Christ. Nosotros también tenemos que conocer la palabra de Dios en su plenitud. Necesitamos conocer la palabra de Dios en todos los aspectos. Tenemos que tener un conocimiento absoluto de la palabra de Dios. Nosotros no podemos adorar a Dios con la mitad de nuestro corazón y no podemos dar la mitad de nuestras vidas como un sacrificio. Nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe y estamos justificados solo por la fe. Pero nosotros sin obras, la fe sin obras está muerta, como dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos a tener completo conocimiento de la palabra de Dios y dar todo de nosotros para que nosotros estemos completamente sumergidos en su palabra. The other way we have to know the word of God is in its fullness, because Satan often takes half truths and makes half Christians. We have to have this fullness redemption in our lives. We have to be completely filled with the word of God from our heads to our toes, because we can't just be half Christians, or we can't just half love Christ or half do things in the word of God. We have to have the full gospel in our lives and that full scope of God's redemptive plan in our lives. That way we are in obedience to him, and that's something that we have to strive for and we have to look for, is completing ourselves in the word of God. Ahora, la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer es esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros podemos ver en los versículos del 1 al 11 que leímos que Jesús conocía la Biblia y la conocía perfectamente bien. Él tenía la palabra de Dios escondida en su corazón y esto le permitió que no pecara contra Dios. Nosotros deberíamos anhelar decir, como el salmista dijo en Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para que no pueda pecar contra ti. La tentación es una razón importante para asumir la tarea de memorizar las escrituras de forma regular. Si nosotros queremos usar la espada del Espíritu y luchar como Jesús lo hizo, tenemos que memorizar la palabra. Jesús no se fue a su celular y usó Google ni la aplicación de la Biblia, sino que él usó su memoria. Y este es un trabajo espiritual incluso para aquellos que sienten que no tienen buena memoria. El Espíritu Santo lo puede hacer por ti, es solo que nos tenemos que poner a hacerlo. The third thing we have to do is hide the word in our heart. By what we see in the verses 1 to 11 that we read, we saw that Jesus knew the Bible and he knew it very, very well. He had the word hidden in his heart and he did not sin against God. We should look forward to saying, like the psalmist in Psalm 119 verse 11, he said, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Temptation is a major reason to take on the task of memorizing all the scriptures on a regular basis. If we want to use the word of God as
as that sword of the Spirit in a fight like Jesus did, we have to memorize it. Jesus did not go into his phone and search in Google the Word of God, or he used his Bible app. He used his memory. This is a spiritual work that God can do in our lives too, even for those who feel that they don't have a good memory. The Spirit will always help you to do God's things. So even if you say, I just don't have a good memory, if you put yourself to do it, the Spirit will leave those scriptures in your mind so you would always have them stored in your heart. Nosotros al memorizar también podemos hacer algo que es el meditar en la palabra de Dios, ya que cuando nosotros memorizamos, nosotros tenemos esta escritura escrita en nosotros y podemos ir meditando sobre su significado y podemos ir más profundo y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Also, to memorize things can lead us to meditation, because these two things go in hand to hand, because once you have the Word of God memorized and sealed in your heart, you can go and meditate on the meaning of the Word of God. You can go and you can deepen more in the Word of God, and you can apply all these scriptures that you have in your inside of you into your life. So it makes everything a lot easier. Y es que nosotros al aplicar la palabra a nuestras vidas, también hará que nosotros ocultemos esto mucho más profundo en nuestros corazones. Y es que tenemos que pensar en aquellos momentos en los que hicimos algún esfuerzo para obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y después decíamos, ay, ¿cómo decía? Déjame me regreso a la Biblia para ver cómo es lo que decía. En cambio, podemos nosotros con este consejo simplemente ir a ese lugar en nuestro corazón y decir, la palabra de Dios dice esto, y lo podemos hacer que todo sea mucho más sencillo dentro de nosotros. And by applying the word in our lives, we'll also hide it deeper in our heart. We have to think about those times where you were trying to do something to obey God. We're trying to help ourselves up, and we're going through this trial, and we always said, oh, what did the Word of God say? I just don't. Let me go back to my Bible. Let me go back and see what it said. If we have the Word of God memorized and we have it deep into our hearts, we don't have to do that. We would be ready for that trial. We would have it right there for us to just take it out and say, oh, the Word of God says this, and I can do this, because we could always be speaking with the scriptures, and it'll make our lives a lot easier. Ahora, la cuarta cosa que tenemos que hacer es caminar llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos pasar por alto muy fácilmente, y es que este detalle que leemos, y es que Jesús fue conocido por el Espíritu, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y es que Jesús en ese momento no estaba solo, él caminaba lleno del Espíritu Santo. Como nosotros, como creyentes, nosotros tenemos que estar llenos y ser guiados por el Espíritu Santo, especialmente en esos tiempos de tentación. ¿Con qué frecuencia cuando hemos orado, le hemos pedido a Dios que no nos deje caer en la tentación, y luego vamos caminando sin ningún rumbo, como si Satanás hubiera tomado un día libre? Nosotros no somos conscientes de nuestro enemigo ni del Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Necesitamos ir caminando siempre con esa conciencia. The fourth thing we have to do is we have to walk by the Holy Spirit. We have to walk full of the Holy Spirit. It is very easy to overlook in the Bible that it said that he was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Jesus was not alone at all. He walked full of the Holy Spirit, and us as believers, we have to be filled
and led by the Spirit, especially in these times of temptations. How often have we prayed and said, lead us not into temptation? And then we're walking aimlessly as if Satan had taken a day off. We always have to be aware of our enemy, and we always have to be aware of the Spirit of Christ that is within us. Si nosotros queremos caminar por el Espíritu Santo, si queremos caminar con el Espíritu Santo con nosotros tenemos que leer la palabra de Dios espiritualmente. Nosotros tenemos que leer con ese discernimiento espiritual, porque si nosotros simplemente llegamos y estamos leyendo por nuestra propia carne, no vamos a tener la capacidad de entender, de creer o de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Mucho menos vamos a poder usar esto para poder luchar contra el pecado y la tentación. So, if we're going to walk by the Holy Spirit, we have to read the Bible, we have to read the Word of God in the Spirit, so we can spiritually discern it. And if we are reading in our flesh, we won't have the ability to understand, we won't have the ability to believe or to apply the Word of God into our lives. Much less we will be able to fight sin and temptation if we're not in the Spirit. La segunda cosa que tenemos que hacer para caminar en el Espíritu es que tenemos que orar en el Espíritu, porque muchas veces nosotros no sabemos orar como deberíamos de orar. ¿Cuántas veces hemos nosotros intentado orar y nos hemos sentido así como si fuéramos una hoja así bien seca? O sea, nos sentimos así como si nada estuviera pasando. Nosotros necesitamos que el Espíritu esté en nuestras oraciones mientras buscamos al Señor. Necesitamos su ayuda para humillarnos, para acercarnos al trono de gracia. Necesitamos ese grito de gritar y pedirle a Abba Padre. Necesitamos tener ese llenamiento, ese llenamiento del Espíritu Santo para que nosotros podamos recordar ese hecho de que nos podemos acercar a nuestro Padre como si fuéramos esos niños tan amados en vez de ser unos niños odiados. Other thing we have to do is we have to pray in the Spirit, because how often have we had gone over to pray and we don't know how to pray? We don't know how to pray as we should pray. How many times have you tried to pray and then you just feel as you were a dry leaf, like if there was no life in there, that like it was just something you were doing just because? We need the Spirit to give us life in our prayers. We need to seek the Lord with this Spirit in us, so the Spirit will help us humble ourselves as we approach the throne of God. That way we could remember always that we can approach our Father as a beloved children rather than a hated enemy. Y ahora, la última cosa que tenemos que hacer es luchar con la palabra de Dios como nuestra espada. The last thing we have to do is fight with the word of God as if it was our sword. Si no ha sido algo muy notorio para aquellos que estamos aquí escuchando, el arma principal de Jesús en su guerra contra la tentación fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cada vez que él refutó a Satanás, usó la palabra de Dios con tanto poder que podía perforar a su enemigo. Cada intento engañoso de llevar a Jesús al pecado fue reunido con la palabra de Dios viva y activa. Debería de traernos esa gran confianza, saber que tenemos acceso a esa misma espada. Podemos estar cargando esa misma espada que utilizó nuestro Señor Jesucristo para derrotar a la tentación de Satanás.
Dime, qué tan genial es tener la artillería más pesada jamás empuñada contra la tentación. Qué tan bien se siente que nosotros tenemos la mejor arma para atacar la tentación. If it hasn't been obvious to all of us, the primary weapon of Jesus in his war against temptation was the sword of the Spirit, was the word of God. Every time he refuted Satan, he powerfully used the word of God to pierce his enemy. Every deceptive attempt to lead Jesus into sin was met with the living and active word of God. You know, it should bring us great confidence to that we have access to that same sword that was used by our Savior to defeat Satan, to defeat Satan's temptation. You know how great it is to have the heaviest piece of equipment ever created against temptation. We have it right in front of us. We have it all around us. We just have it right next to us right now. Entonces, para terminar, nosotros para poder luchar contra la tentación necesitamos conocer nuestra identidad a través de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos ocultar la palabra de Dios en nuestros corazones y tenemos que caminar con el Espíritu, ese Espíritu que inspiró la palabra de Dios. Nosotros, cuando creemos en el Evangelio, podemos contrarrestar todos los ataques a nuestra fe con las verdades de la palabra de Dios. Cuando conocemos las Escrituras, podemos usarlas para desmantelar todos los argumentos corruptos que el enemigo ha diseñado para engañarnos. Nosotros, al esconder la palabra de Dios en nuestros corazones, podemos estar armados y listos en cualquier momento. Si Satanás merodea como un león, será mejor que estemos listos para defendernos. Si nosotros estamos caminando por el Espíritu, Él nos va a guiar en qué escrituras ocultar, en qué oraciones orar, y nos va a dar el poder de caminar en obediencia. So, just to recap, to end, for us to fight temptation like Jesus did, we have to know our identity. We have to know the Word of God. We have to hide the Word of God in our hearts. And we have to walk by the Spirit who inspired that Word of God. When we have believed in this gospel, we can counterattack all those attacks to our faith with the truths of the Word of God. When we know the scriptures, we can use them to dismantle all those corrupt arguments that were designed by Satan to deceive us. By hiding the Word of God in our hearts, we can be armed and ready at any time. No, if Satan prowls like a lion, is always looking for us like prey, we better be ready to defend ourselves. If we are walking by the Spirit, He will guide us in what scriptures to hide. He would guide us in what prayers to pray, and He would give us the power to walk in obedience. It is very, very easy to follow these tracks. You know, I had always heard a lot of people, no, you should fight against temptation. You should fight against temptation. You should know how to control your appetites. You should know how to do this and you should know how to do that. But I had never
had a step-by-step guide on how to do it. And well, thanks to God, thanks to the Holy Spirit, He gave me this step-by-step guide that was right in front of my eyes. It was right in the Bible. You know, that's the best guide that we have. And if we follow this, if we put it to practice in our lives, if we just not if we just heard it today and we don't do anything with it, well, it won't matter. We won't be helped at all. But if we grab this guide, if we meditate in it, if we put it to practice in our lives, then we will be ready for whatever the devil wants to do on us. Entonces siempre había escuchado a gente decir, debes de vencer la tentación, debes de vencer todo lo que el diablo tiene para ti, debes de saber cómo frenar tus apetitos, debes de saber cómo poder luchar contra ellos, pero nunca había tenido una guía de cómo hacerlos, nunca había sabido, nadie nunca me había explicado paso por paso cómo lo podría yo hacer. Y gracias a Dios y a su Espíritu Santo ahora me dio esta guía para poder hacerlo y la verdad es que es algo muy sencillo de hacer cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que si nosotros tomamos esta guía y meditamos en ella y la ponemos en práctica en nuestras vidas, nosotros vamos a estar listos para cualquier ataque que Satanás tenga para nosotros. Nosotros vamos a estar listos para cualquier cosa que él quiera hacer con nosotros. Vamos a poder nosotros contrarrestar y contraatacar para poder ganarle en esa batalla. Y bueno, esto fue todo por esta noche. Doy gracias a Dios por la palabra que me dio. No sé, dejo abierto ahora este espacio para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran ayudar y dejamos espacio para esto. Well, this was all I had for tonight. Um, I thank God for His word He gave me tonight, and we'll just leave this space open for whoever has a question, has to add something to tonight's Bible study, and we will leave this moment for them. Sí, hermana Alma. Primero que nada, quiero dar las gracias a Dios por tu vida, por la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y en tus labios, y decir que tal vez son muchísimos los puntos o los pasos, pero has mencionado los más importantes y las mejores armas para salir adelante, hijo. Que el Señor te siga usando y, y has edificado grandemente mi vida, hijo, porque es una tarea, es un mandato y es algo que no se nos debe olvidar a cada momento, instruir a las personas. Bendiciones y que el Señor te siga usando. Te amo. Well, I just want to say tonight, thank you for your message tonight, for all you had to say. And well, it might seem like it is a lot of steps to take, the stuff we have to do, but you had said the most important steps of them all. It is something that we have to do. It is something that we have to do in obedience. And you had just blessed my heart with your word tonight. I just thank God for your life because you've been a blessing, and I'm so proud of you, and I love you, son. Sí, Pastor Ricardo. Dios te bendiga, hijo. Gracias a Dios por tu vida. Eres una bendición. Estuvo muy interesante este estudio. Yo creo que se tocaron en los puntos esenciales que debemos de recordar a través de esta victoria de Cristo en la tentación en el desierto. Y tenemos que estar siempre atentos a como hace un momento estaba poniendo algunas escrituras ahí como la de Segunda de Corintios, que las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo creo que las mayores armas de Cristo pues fue la palabra de Dios, recordar siempre la escritura, lo que la escritura dice. El enemigo siempre va a estar rondando en nuestras vidas, pero tenemos que, como tú comentabas hace un momento, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todas esas escrituras las recordamos para recordar al enemigo que también dice la escritura que está vencido, que el poder que tuvo Cristo en la cruz lo venció y que es poco tiempo el que le queda, entonces siempre va a buscar cómo desviarnos de su palabra. Gracias por todo. Dios te bendiga. Oh, thank God for your life, and for your word tonight. As I was saying, it was a very, very interesting topic that we spoke about today, about God defeating the temptations in in the desert. And well, as I was putting some scriptures here in the chat, as Second Corinthians says, chapter 10, verse 4, it says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds." So we have the best weapons in our side. We have to use these weapons for any temptation that Satan has for us. And well, we also, as you were saying, we have to remind us of our identity and who we are in Christ, and also remind the Satan what the scriptures says, that he who is in us is greater than he who is in the world, and also remind Satan that he has already been defeated and his time is very short. He has no more time in this world for us. So I just want to thank you for your word tonight, and God bless you, son. Sí, hermano Alan Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues estuvo muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito, mi Enrique. Ay, perdón. Las palabras muy, muy sabias de que vengan de ti, tan joven como lo ha dicho la hermana Michelle. Muchas palabras de sabiduría que me han llegado al corazón y mentalmente, me dejan mucha enseñanza. Como siempre lo he dicho, soy el más joven y el más menor, el más chico de aquí en el estudio. Y gracias por le doy gracias a Dios porque te pone en mi camino, en mi vida, y por esas palabras que diste hoy en el estudio, Enrique. Gracias. Well, just thank God for your life. I just want to thank God for the words that you had said today, because for me they were so very beautiful words that really touched my heart, that touched my mind, and I just want to thank God for all this wisdom that He has given you to give out this word, because it's been very helpful for me. I want to thank God for putting you in my life, for letting me be here, and I know I'm the youngest in faith here in this group, but having these words really help me and help me grow and bring this wisdom into my life. I just want to thank God for your life. ¿Alguien más gusta agregar algo? Si no, para terminar esta noche con una oración. I have something to say. Oh, Michelle, you go first. It's Pastor Michelle. Moses, you can go first if you want to. Oh, you go ahead. Okay, so I just want to say, Danrick, this is your best so far. Excellent. I am so proud of what the Holy Spirit is doing in your heart and in your life.
Your walk with him is increasing day by day, and it's visually, I can see it visually, I can hear it in the way you speak, I can hear it in the way you minister, and I'm so proud on the path that you are on, because God is going to do mighty things in your life. I did want to add one scripture for you. If you turn to Hebrews chapter 2, verses 17 through 18, it says this: For this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for sins of the people, because he himself suffered when he was tempted. He is able to help those who are also being tempted. You see, the whole purpose for Jesus becoming human is to endure what we would have to endure, and to be able to do that with honor and grace and 100% faith. So his example is that we can achieve exactly what Jesus achieved if we have the power. We call on the power of Jesus down from heaven to help us through, to endure. There's many people that are on this line that or at least maybe not in this line, but will hear this message, that are fighting many temptations that the devil puts before them. You have clear cut instructions in this message on how to fight temptations. Remember, the devil has no power unless you give it to him. So make sure that you give Jesus the power, and tell devil to get behind you in Jesus' name, and he will flee, because where Jesus is, he cannot be. That's all I have to say. Good job, son. Bueno, solamente quiero decir que este ha sido tu mejor mensaje hasta ahora. Doy gracias a Dios por el camino que has estado tomando. Doy gracias a Dios por ese crecimiento espiritual que has estado teniendo. Lo puedo ver en tu vida, lo puedo ver en tus palabras, lo puedo ver en cómo ministras. Doy gracias a Dios por el camino que estás tomando, y es que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Lo único que sí me gustaría agregar al estudio es un versículo, y es en Hebreos capítulo 2, del versículo 17 y 18. Dice: por tanto era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es que todo el propósito de que Dios se haya convertido en hombre es para mostrarnos que de igual manera nosotros podemos hacer todo lo que Él pudo hacer. El propósito de que Jesús fuera hecho hombre fue simplemente para darnos ese ejemplo de que si nosotros llamamos al poder de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a poder hacer lo mismo que Él pudo hacer. Y bueno, más que nada, tener en cuenta que el diablo no tiene poder si nosotros no se lo damos. Así que hay que nosotros hablar en el poder de Dios, y recordar que en donde Dios está, el diablo no puede estar. Muy buen mensaje esta noche. Hey, Dan, you did a marvelous job. I like the way how you articulated the scriptures. You have grown tremendously in terms of how you deliver your message. You have shown your growth, and of course, you have spent a lot of time with this, and that is very remarkable. Instructions you gave, I don't think anyone could have done it any better. You were spot on, and it shows that as a young man, you're growing in your walk, in your spirituality. And also the younger people on the line, they should take note of these things, and it's coming from a young person. Only one thing I would like to add, that we must also be in the Word. The Word is Jesus Christ, the book. As you said, where there is light, darkness will never be there. But I just want to put the scripture in there. It's 2 Timothy
chapter 2, verse 15, it reads, I know it offhand, the Bible states, study to show approval unto God, a workman not be ashamed, rightly dividing the word of truth. We must study the word. Remember, as you said it, we are in this world, but not of this world. So we must study to show approval unto God, a workman not be ashamed, rightly dividing the word of truth. We must put time in the word. You don't put time in the word, the devil's going to run all over you. And as I said before many times, the devil never takes any time out. He never say, well, today I'll be a nice little devil. I'm not going to cause no strife. I'm not going to kill nobody. His job, the Bible said he's like a roaring lion seeking whom he may destroy. Everyone. Wonderful job. I'm very proud of you, son. Quiero decir que hiciste un trabajo increíble, que me gustó mucho el crecimiento que has tenido. Puedo ver ese crecimiento espiritual y en cómo también desarrollas tus mensajes. Yo siento que la manera en la que diste estos pasos para poder sobrellevar la tentación no se pudieron hacer de mejor manera. La diste en el blanco en cuanto a cómo hacerlos. Y algo también que quiero notar es que tú como joven que has tenido este crecimiento, has estado haciendo estos mensajes, también los jóvenes que escuchan este mensaje deberían de tomar nota y ver que un joven igual que ellos es el que está entregando estos mensajes, por lo que ellos también lo pueden hacer. Y simplemente me gustaría agregar un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. Nosotros siempre debemos de someternos a la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos en su palabra para siempre estar llena de ellos. Y es que como decías, que donde hay luz no puede haber oscuridad. Y cuando uno se somete a la palabra de Dios, no hay lugar para que el diablo venga y nos pisotee. Pero si tú no estás sometido a la palabra de Dios, no estás entrado en ella, el diablo va a venir y te va a pisotear de gran manera. Y ese, como siempre lo he dicho, el diablo nunca se toma un descanso. No va a haber un día en el que él diga, ok, hoy voy a ser un diablo bueno, no voy a tratar de atacar a nadie, no voy a tratar de hacer nada malo, hoy me la voy a llevar en paz. No, el diablo siempre busca hacer el mal, así que tenemos que estar preparados y estar sometidos a la palabra de Dios en todo momento. Muy, muy buen mensaje, estoy muy orgulloso de ti. Okay, then I think that was everybody tonight. So I would like to end tonight's Bible study with a prayer. Entonces, como veo que somos todos los que vamos a comentar algo, me gustaría terminar este estudio bíblico esta noche con una oración y vamos a orar. Señor buen Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has puesto en nuestras vidas el día de hoy. Te pido, Padre Santo, que tú permitas que nuestros corazones se ablanden para nosotros poder absorber toda esta palabra, Señor Jesús, y ponerla en práctica en nuestras vidas, que no sea algo que simplemente oigamos, sino que también nosotros hagamos, ¿no? Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, por haber puesto esta palabra en mi boca y te pido que sea de bendición para todos aquellos que la hayan escuchado y los que la van a escuchar, Señor Jesucristo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Okidoki. Good night, y'all. Good night, family. Buenas noches. Good night. Pastor God bless Ricky. you. Good Good night, night. Alan. Good night, Sister